¿Lo presento? No la presentaste. Carolina Polley, historiadora. Así dijo ella. Bueno, empezar agradeciendo a Oscar. Yo a Oscar no lo conozco mucho. La verdad que me sorprendió un poco el ofrecimiento. Lo conozco, no tenemos un vínculo demasiado cercano. Somos vecinos. Somos vecinos, nos enteramos en compramos 2 en semanas. el Frog. Bueno, sí. Así que esta invitación fue toda una apuesta riesgosa de su parte, así que se lo agradezco doblemente. Bueno, me disculpo por esta voz, hasta ayer no tenía voz, ahora tengo, y por la tos que seguramente va a empezar a meterse, a colarse. Bueno, yo me armé un texto acá bastante extenso, así que vamos a tener para hablar. Bueno, el libro, plantea una idea central, plantea muchas cosas, pero plantea una idea central que es explorar la relación entre política y literatura. No política reducida a partidos políticos, que había sido como el planteamiento original, ¿no? del primer encargo que tuvo Oscar para otro libro, sino como ideas políticas e incluso como posicionamientos ideológicos en periodos en que los partidos no llegaban a contener, ¿no? todas las ideas que circulaban y que eran adoptadas por la sociedad uruguaya, sobre todo en los años 30 y 60 podemos hablar de esto, ¿no? Y literatura también en un sentido amplio, incluyendo una diversidad de géneros, como por ejemplo el ensayo histórico, y ahí hay un interesante análisis de la producción ensayística en los años 50, en la obra de Ares Pons, que es muy provechoso. También incluye la producción audiovisual, ¿sí? O sea, es como muy amplio. En esto quiero señalar la erudición de Oscar, porque a través del texto y sobre todo de las notas al pie, que el texto está repleto de notas al pie, llegamos a muchísimas investigaciones, ediciones, versiones, artículos, referencias a otros trabajos, a otras investigaciones, que hace que uno quede sumamente agradecido y también abrumado. Aprendí muchísimo leyendo el libro, algunos capítulos, autores y obras me resultaron especialmente reveladores. Por su claridad, destaco personalmente, dedicado a Acevedo Díaz, a Justino Zavala Muniz, a Carlos Maggi y a Ibero Gutiérrez. Pero bueno, ustedes destacarán otros, esto por mi propia trayectoria, vivencia y acumulación previa. Bueno, en el fondo del planteo está el tema del arte heterónomo, ¿no? El arte al servicio de otra cosa, y el arte autónomo, ¿no? Propio más de la modernidad. Oscar valida ese arte misional, así lo llama él, ¿no? El arte útil frente al arte inútil. No está en contra de él, pero me da la sensación que admira más cuando el escritor, a un escritor militante, comprometido con su realidad social, se ocupa de los aspectos propios del lenguaje, de las formas, e incluso los contenidos sorprende con una agenda de ideas, una sensibilidad política que no traduce automáticamente la militancia partidaria. Creo que queda un poco claro que son como especialmente de su agrado estos casos, ¿no? Plantea un espectro amplio y complejo de casos en relación a esta tensión entre arte autónomo y arte misional, que a veces puede presentarse como contrapuestos, y en el libro están recogidos, por ejemplo, debates que hubo a lo largo del siglo XX, sobre todo en los años 30 y también en los años 60, como la polémica, por ejemplo, de Torre García con los realistas sociales, que ahí se mete en las artes plásticas, que también las va como mechando, y también la comunión de posturas entre Torre García y Onetti sobre estas cuestiones que a mí me parecieron de lo más interesantes, ¿sí? Sostiene que lo interesante es ver las idas y venidas entre ese carácter misional y esa defensa de lo que podríamos llamar el arte por el arte, señalando cómo un mismo artista pasa a lo largo de su producción por todas las posibilidades, ¿no? Por todo el espectro. Incluso en el intelectual comprometido, cuando el compromiso político no supuso una versión mecánica de este compromiso en la obra de creación. Y advierte que la cuestión no se definió con claridad ni siquiera con la estética del realismo socialista, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, Mario Arregui, afiliado al Partido Comunista, escribió sus cuentos muy cerca de la controvertida figura de Borges, por ejemplo. Para abordar el tema, Oscar plantea el desafío metodológico, ¿no? ¿Cuánto se puede explicar este vínculo entre literatura y política estudiando al autor, al escritor, rescatando el abordaje biográfico? ¿Cuánto se entiende esto poniendo la lupa en la obra misma, en el análisis formal o de contenido del texto,
sus antecedentes. Y finalmente, como tercer abordaje, estudiar lo que está fuera de la obra, el campo de las letras, como lo llama, y que hacen a las circunstancias y a los actores que intervienen en la circulación, representación, recepción, valoración e interpretación de la obra. Hay ejemplos de todo esto en el libro. En algunos casos se atiende en especial la vida del escritor, en otros se profundiza más en el análisis de una obra en particular, para ver esta relación entre la obra y las ideas políticas. En otros se pone el acento en la circulación y en la recepción que tuvo la obra, ¿sí? Uno de los casos que quisiera compartirles, que elegí acá como para compartir, es el de Ibero Gutiérrez. Allí, empiezo por el final, porque es uno de los últimos autores trabajados en el libro. Allí hay un análisis de la corta vida del autor, ¿sí? Militante estudiantil, militante político del 26 de marzo, que se sostiene como artista desde una postura militante, pero va más allá de esa postura, logrando un balance entre el arte necesario y el arte inútil, dice Oscar, que recoge inquietudes artísticas y no solo una necesidad política. Escritor, pintor, muerto por el Escuadrón de la Muerte en febrero del 72 a los 22 años, en una época tan marcada por el compromiso, ¿sí? Ibero Gutiérrez, de acá cito, supo entrecruzar líneas, correr fronteras y practicar al mismo tiempo, en el mismo poco tiempo, entre los 15 y los 22 años, una poesía de vanguardia, una poesía militante, una poesía de amor. Y eso pudo ser por separado, pero también pudo ser todo junto. Oscar muestra cómo hay en su obra poética y pictórica una experimentación en los lenguajes vanguardistas, desde lo beatnik, la psicodelia, la influencia hippie, surrealista. Luego de dar cuenta de la vida de Ibero Gutiérrez, las influencias y la obra producida, Oscar aborda la fortuna crítica y la difusión que tuvo su obra. Y ahí analiza una nueva relación entre política y literatura que me pareció de lo más reveladora. En este punto, y entre otras cosas, se cuestiona sobre la escasa difusión que Ibero dio a su producción artística, a sus performances, por ejemplo, que no trascendieron la difusión entre sus amigos y familiares, y con intentos frustrados de divulgación, al punto que sostiene la hipótesis de que Ibero mantuvo en los 60 dos tipos de clandestinidades, como militante político de izquierda y como artista performático experimental. Luego se detiene en la reconstrucción de la peripecia y la suerte de la obra tras su asesinato, identifica etapas, actores y tipos de rescate en un raconto que recomiendo especialmente. Entre los ejemplos en los que el foco está puesto en el análisis de la obra, me pareció traer aquí el caso de Zabala Muniz y su Crónica de un crimen. Escrita en 1926 en base a un caso real de un crimen rural y asesinato por encargo por parte de 2 sicarios de 3 mujeres en 1913. Como periodista, además de historiadora, el caso me interesó especialmente porque en el trabajo periodístico previo que hizo Zabala Muniz en El Día, trabajando con el archivo policial y judicial, en la entrevista que mantuvo en la cárcel con los 2 asesinos, me hizo acordar el texto emblemático del Nuevo Periodismo de Truman Capote, A Sangre Fría, que Oscar luego cita más adelante, porque aparte le dedica varias páginas a este texto, en el marco de un repaso o puesta a punto de toda una producción literaria e incluso audiovisual dedicada a la Crónica Roja. Oscar marca la originalidad de Crónica de un crimen en relación a antecedentes criollistas dedicados a la violencia rural, a la figura del matrero, del bandido, a toda una tradición de textos en ese sentido y figuras desde Martín Fierro a Juan Moreira, y marca la singularidad de la representación más sórdida, señalando la frialdad del criminal, evitando excesos de especulación psicológica, del perfil psicopatológico del criminal, o la tentación de mostrar a los asesinos como víctimas del latifundio, evitando una denuncia social frontal, y también evitando un lamento nostálgico frente a la pérdida o la destrucción de un mundo primitivo asociado al mundo rural. En su lugar, Zabala Muniz pone el acento, dice Oscar, ¿sí?, en las instituciones estatales y su ineficacia, la policía, la justicia y en definitiva al vínculo entre el individuo y el Estado. Al razonar la forma de compromiso político que Zabala eligió, dice Oscar, hay una sensibilidad por los problemas sociales y el drama rural, pero sin caer en una denuncia contra el Estado, sino más bien interpelando los sistemas de convivencia. Esto me pareció, además de lo más actual, de lo más vigente. Crónica de un crimen, dice, se despegó de sus antecedentes y tendió a desarmar la acusación sobre un Estado responsable del desvío criminal, sin dejar de ver los abusos de los sistemas de punición y la discriminación que generaba la condición social. Los equilibrios y desequilibrios entre las fuerzas encontradas en Crónicas de un crimen
nos hablan de una sociedad que debía liberar una batalla de conciliaciones entre los apetitos individuales, la violencia que el hombre no logra controlar del todo, y el bien público que tampoco conseguía actuar con sus mejores dispositivos. En ese sentido, la obra de Zavala no desentonaba con la inscripción política del escritor y algunos de los componentes ideológicos del vallismo. Con respecto al tercer abordaje, a este que pone el acento en el campo de las letras, ¿sí?, para el éxito, señalando el éxito político de una obra literaria, traigo aquí el ejemplo que pone Oscar con el recitado de la leyenda patria por Juan Zorrilla San Martín en 1879. Se reconstruye el accidentado proceso, el concurso literario realizado en tiempos de Lorenzo Latorre y finalmente ese suceso poético performático que inició el camino de Zorrilla hacia su propio monumento. Es interesante aquí el rol asignado a otros actores distintos del escritor en el proceso de producción y significación de la obra, y a lo que fue el poder político generando el hecho literario. Y al mismo tiempo llama la atención que la reacción de la multitud ovacionando a Zorrilla fue sin duda lo más imprevisto de todo el suceso. Más allá de lo planificado y lo accidentado, ¿cuánto había de previsible o de esperable de la reacción del público frente a ese acto poético performático que fue el recitado de la leyenda patria? Y Oscar cita otros encargos y otros éxitos artísticos y va de nuevo a las artes plásticas, como el caso del cuadro de Artigas en el puente de la Ciudadela de Blanes, ¿sí?, encargado por el Senado en 1884, y otro más reciente, ¿no?, como un ejemplo en realidad contrario de fracaso de encargo oficial, como el cuadro de Tonelli, Identidades, realizado a pedido de Sanguinetti en su segunda presidencia, que no sé si lo recuerdan, pero es una mesa revuelta con una alegoría de la patria. Ahora, en el caso del retrato de Artigas, realizado por Blanes, encargado por el Senado, ¿sí?, hay como una salvedad para hacer, ¿sí? No fue un éxito de una, para nada, ¿sí? Fue un encargo que no entregado por Blanes, incluso no finalizado, duramente rechazado cuando se exhibió por primera vez en 1908, ¿sí?, en la Galería Moretti, Catelli Mazzucchelli por parte de la asociación que lo había puesto en venta, ese cuadro y otros de Blanes. Es un cuadro que Blanes nunca entregó, nunca dio por terminado, y recién en 1925 el Estado lo compra junto a otros. Estaba en Italia. Claro, en 1901 lo trajeron, en 1908 lo pusieron. En ese momento, en 1926, se dicta una resolución, después que el Estado lo compra, en el 25. El Ministerio de Instrucción Pública, diciendo que esa es una de las tantas imágenes oficiales de Artigas, junto a otras, como por ejemplo la de Carvajal, la de Carlos María Herrera, ¿sí? En los años 30, en los años 30 es cuando se termina imponiendo este rostro de Artigas, hecho por Blanes, ¿no? En el Museo Histórico Nacional hay fotografías de Pelle Castro haciendo copias del cuadro, que era demandado de distintas oficinas públicas, y en 1904 formó parte de la Cruzada Cultural en el régimen de Terra, ese tren que recorrió todo el país. En el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra hay una fotografía de niños escolares en uno de estos vagones de la Cruzada Cultural dejando flores a los pies del cuadro. Entonces, entre 1908, que es cuando se exhibe, y el cuadro fue duramente criticado porque no se parecía a Artigas, decía la prensa, ¿sí?, y en 1934 pasaron cosas, ¿sí?, pasaron cosas que tienen que ver con un proceso de construcción de valor que, bueno, que en parte es como la piecita que falta, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una obra literaria, artística, se imponga, sea exitosa de su impacto político? Esto es una incógnita. Con el cuadro de Artigas de Blanes hay un análisis que hace Laura Malosetti que señala la austeridad republicana de ese Artigas de Blanes, ¿sí?, que está latente en el público que recepciona esa obra, más allá de sus promotores o impulsores, incluso más allá del artista. Vinculado a esto, hay un texto al que Oscar me parece que no le hace justicia, acá me pongo un poco crítica. Pero ya mandó crítica. No, ahí está, nada más. Nada más. Te metiste con las artes plásticas que no, claro, que es lo que no sabés. A que te metés y me pedís a mí. Apareció. Vale. Bueno, digo. Bueno, decía que hay un texto que me parece que Oscar no le hace justicia en su abordaje, y es cuando trata el texto de Dumas, Montevideo, la nueva Troya, del que dice que lo mejor que tiene es el título. El texto del escritor francés está referido en una parte del libro donde Oscar trata dos cursos en un idioma extranjero que corresponden a La Tierra Purpúrea de Hudson y el texto de Dumas, ¿no?
Montevideo, la Nueva Troya. Al primero le dedica generosos párrafos, todo lo que implicó como reflexión sobre procesos civilizatorios, las idas y venidas del protagonista respecto a cuán mejor o peor hubiese sido la suerte de estas tierras si hubiesen estado bajo dominio inglés. Pero el texto de Dumas no lo trata, más bien lo desacredita y burla en las circunstancias de su creación. Hay una mirada muy blanca de Oscar en esto que traduce la crítica a ese texto hecho por encargo, que Dumas ni sopesó dentro de sus obras, totalmente guionado por Pacheco Llobet, etc. Si bien da detalle del proceso de publicación, de las traducciones y ediciones que tuvo el texto, no repara, y aquí da mi planteo, porque creo que quizás lo hubiese merecido, en cómo el texto de Dumas tuvo el éxito que tuvo en su aporte a una de las imágenes más pregnantes sobre Montevideo, imagen imaginaria sobre nosotros mismos en relación a nuestros vecinos. Lo que pasa es que yo lo escribí antes del crecimiento del Partido Colorado. Entonces, si yo lo hubiera escrito ahora, hubiera matizado, hubiera estado menos blanco. Bueno, y con respecto al título, la idea de Montevideo como la nueva Troya ya había surgido en la prensa montevideana antes del texto de Dumas, o sea que lo mejor del libro tampoco es lo mejor, porque no es una originalidad. Bueno, y más que finalmente, retomaba lo que estaba diciendo, ¿no? Que terminó imponiéndose como una imagen suprapartidaria, más allá de sus orígenes colorados, y que ahora sostiene todo el espectro político uruguayo, ¿no? En lo que refiere a la comparación de Montevideo como bastión civilizatorio frente a las amenazas y hasta la regresión de los gobiernos de Buenos Aires. Creo que ahí Oscar cayó en la condena de un cuestionable texto literario sin detenerse en analizar un enorme éxito político. Podría responder que este es un libro en definitiva sobre literatura. Hay una reflexión constante de Oscar en el sentido que la militancia partidaria de un autor no se refleja automáticamente en su obra y que incluso se dan casos especiales como los ballistas que le escriben al mundo rural y el gaucho, lo que genera muchas preguntas sobre si no existen casos donde la literatura de un autor pueda realmente expresar cuestiones bastante distintas, incluso contrarias a su prédica política. No porque esto implica una contradicción, sino porque puede darse el caso de que es más fácil la transmisión de las ideas a nivel programático, en el discurso político, por ejemplo, en la prensa, que en el plano de lo sensible, en cuestiones culturales bien arraigadas. Y pongo un ejemplo, vuelvo a las artes plásticas. Por ejemplo, Andrés Lamas, ¿sí? que Oscar lo trata en su prólogo a la poesía de Adolfo Berro, el fundador del Iniciador, junto con sus colegas de la generación del 37, ¿no? Románticos rioplatenses en 1938, llama en el primer texto del Iniciador a romper las cadenas, no ya políticas, sino culturales con España, cadenas invisibles que hacen a nuestras letras, nuestras costumbres, nuestros hábitos, y por otra parte, ese mismo Lamas era un gran coleccionista de pintura española, con obras de autores del siglo de oro español, por ejemplo. En una fotografía publicada por el Instituto Histórico Geográfico del Uruguay hace mucho, se lo ve en su escritorio en su casa de la calle Piedad en Buenos Aires, sentado frente a ese enorme escritorio con los bustos de Sarmiento y Mitre acompañándolo, de espaldas a una pared repleta de óleos desde el piso al techo, y ahí figura un Ecce Homo de Murillo, que fue cuando se remató su colección la pieza más valiosa de su pinacoteca. Entonces esa hispanofobia que se podía dar en el planteo programático no se traducía, no podía hacerlo en el consumo y el gusto artístico, en este caso de Lamas. Este tipo de cuestiones, ¿no? Respecto a cómo la literatura también puede ser un espacio donde se le escapen al autor ideas que en principio podría condenar o relativizar a nivel consciente, político, programático, me parece que es una de las cuestiones interesantes también del abordaje. Y termino con esto. Decía que me gustó especialmente el capítulo sobre Maggi. Fue muy instructivo para mí en relación sobre todo a todo lo que hace a lo que aporta Oscar a la valoración y caracterización del Maggi dramaturgo. Las vinculaciones, por ejemplo, con el existencialismo, con el teatro del absurdo, ¿sí? En los recursos en los textos, en la repetición de palabras, en la puesta en escena, en el contenido de comedia de humor negro, en lo grotesco, para representar un mundo degradado, ganado por la codicia o por la desfachatez, con esos personajes que caen en la miseria, en la burla, en la inquietud. Esa parábola moral y política que tiene que ver con un clima de época, ¿sí? Que podría estar en el teatro de los años 50, pero al mismo tiempo tiene que ver, me quedé pensando, con aspectos bien concretos de la vida de Maggi.
Esto es algo que el libro trata todo el tiempo, cómo se define la agenda del escritor, no solo en relación a sociedad política, sino también a la estética del momento. En el caso de la biblioteca, la primera obra de teatro que Maggi creó, en la que recogió su experiencia personal como funcionario de la Biblioteca Nacional, yo quería contar la vida de esas personas muertas en vida, decía Maggi, que trabajó en los años 40 hasta 1955 en la Biblioteca Nacional. Hay una denuncia a una institución estatal, cultural, o una ineficacia, un funcionariado que Maggi ve con ojos muy críticos, y al mismo tiempo es una pieza en la que Maggi se planteó un dilema político. Su primera pieza teatral, escrita en el 57, pero estrenada en el 59. ¿Sí? Esa diferencia de años es muy significativa si se toma en cuenta las circunstancias políticas del Uruguay, ¿no? 1957 es un año preelectoral en el que su queridísimo Luis Valle se jugaba la pérdida del gobierno, ¿no? Lo que efectivamente pasó en 1958, en 1959 empieza el primer colegiado blanco, ¿no? Este caso a mí me parece súper interesante porque Maggi lo que hace justamente, después lo admite, ¿no? Es postergar el estreno de la biblioteca para no perjudicar de alguna manera a Luis Valle, ¿sí? Como que veía que había una crítica en esa obra que podía entenderse como una crítica al gobierno vallista. Entonces, por un lado hay una agenda existencial de los dramaturgos con los que Maggi sintonizó, que denunciaban un mundo degradado con personajes grotescos, pero por otro lado hay una obra donde Maggi expresa una primera, quizás la primera, lectura crítica sobre un Estado que hasta ese momento defendió como parte de su aproximación política al neovallismo, del que formó parte, pero que ya nos anuncia esa obra otro Maggi, más crítico, que va a salir y volver a entrar al Partido Colorado, pero que va a mantener una mirada sumamente cuestionadora del Estado resultante. En esa postergación del estreno de la biblioteca, para que no sea vista como una crítica al Estado vallista en un año preelectoral, hay también una conciencia sobre la literatura como vehículo transmisor de ideas políticas, que es en definitiva también el tema del que trata este libro. Te agradezco mucho. No, Inés de Torres, distraída. No, bueno, primero, muchas disculpas a Oscar y también a todos quienes están aquí presentes. Se me mezclaron los calendarios y no sé, hacía mucho que no me llamaban para presentar libros en la feria, pero este año, no sé, parece que sí. Y bueno, perdón, creía que era las 9 y suerte que Karina me llamó. Bueno, gracias a todos por acompañarnos acá. Bueno, buenas noches a todo público presente. Y bueno, siempre empiezo diciendo seré breve, pero seré breve. Bueno, imaginen que ustedes están en su casa un fin de semana y reciben un mail del señor sentado aquí a mi izquierda con un asunto titulado consulta o pedido, en el que les pide si podrían presentar en la feria del libro un libro breve que te puede gustar, comillas. Tratándose de alguien de quien tengo, que tengo en alta estima personal e intelectual, acepto gustosa. Además pienso, es un libro breve. Oscar me lo deja a facultad, lo recojo y efectivamente parece ser un libro breve. Lo que no sabía yo es que en ese libro breve, nuestro amigo iba a realizar un esfuerzo titánico por revisar de un modo, yo diría, bastante exhaustivo en cuanto a los aspectos sustanciales, el canon de la literatura uruguaya, al tiempo que lo ponía a dialogar con la tradición politológica de la historia de los partidos políticos en nuestro país y salir victorioso de esta hazaña. Desde el punto de vista de las circunstancias concretas, el libro, como tal vez ya fue dicho, surge a partir del pedido del querido José Rila, Pepe Rila, de escribir un capítulo sobre literatura y partidos políticos para un libro que coordinó junto con Jaime Jaffe. Ese fue, dice Oscar, el origen y la excusa para este libro. La invitación le planteaba un desafío que no se iba a conformar con un breve capítulo para un libro colectivo. Claro, Oscar
no emprendía esta tarea solo. Comenzó, como él dice en la dedicatoria, de la mano de Real de Azúa, maestro involuntario, que son sus propias palabras en la dedicatoria, y más concretamente tomando como punto de referencia el trabajo de Real, Partidos Políticos y Literatura en el Uruguay, de 1958, aunque la marca de su pensamiento sembrado de excentricidades, también palabra que Oscar usa en la dedicatoria, recorre en realidad todo el texto. Real de Azúa es como un cicerone al cual Oscar sigue en su viaje por la cultura y la política de los siglos XIX y XX de nuestro país, pero con el cual también en algunos casos consciente o inconscientemente discrepa. Hay algo similar en la escritura de estos dos hombres. Lo primero y lo más evidente, y para mí una de las cosas más queribles, es el recuperar y revitalizar al ensayo como forma de reflexión, de interpelación, de creación, de explicación siempre tentativa. Este libro está lleno de preguntas que no esperan respuestas, de ironías, de dudas, de corsi y recorsi de las mismas obsesiones sin llegar a un capítulo de conclusiones, porque eso habría liquidado tal vez el espíritu inquisidor que invade este libro. Este es un libro del que aprendemos mucho, pero que también está lleno de preguntas sin respuestas. Al final del mismo, Brando termina con la alusión al mismo maestro involuntario de la dedicatoria, con un párrafo donde, más que pedir indulgencia a los lectores, parece casi querer someterse al juicio del propio Real, parece preguntarle o preguntarnos: ¿ha sido Oscar Brando un lector agradecido, para usar la feliz expresión borgiana que define a todo buen escritor? Real de Azúa no puede contestar, pero nosotros lectores, o por lo menos yo lectora, creo que sí, que este libro refleja una manera de pensar, de inquirir, típicamente realdeazudiana, si se me permite el neologismo, en muchos sentidos. Hay otro rasgo común entre estos dos hombres. Este ensayo está escrito como movido por un apremio acuciante, casi con voracidad, podríamos decir, con desasosiego. Transmite la sensación de haber querido mostrar una serie de preocupaciones sobre cultura y política en el Uruguay que han acompañado al autor a lo largo de toda su vida y que ahora se ve urgido de poner en palabras en un libro breve. Oscar confiesa que la primera versión del libro llegaba hasta el presente, pero sin renunciar a una segunda parte que incluya ese periodo y que anuncia como posible secuela, eligió finalmente detenerse en 1972, ya que, y cito aquí sus palabras, el conjunto de disciplinas a poner en juego, la tan recurrida transversalidad, excedía largamente mis conocimientos escolares y liceales de historia y literatura. Fin de la cita. De todos modos, el texto no escatima referencias al presente, en buena medida a través de la abundante cantidad de extensas notas al pie, donde aparecen referencias al presente de la escritura casi en clave de diario personal, como por ejemplo en la cita 19, donde dice, cito: escribo estas líneas en el otoño del 2020, ya avanzado abril y a más de un mes de declaratoria de emergencia nacional sanitaria por la presencia del coronavirus en Uruguay. Acabo de leer el diario del sábado 18. Entre informaciones y opiniones, algunas cuestiones atinentes al sector rural cuyos productores harían un aporte al fondo creado para paliar la pandemia. Comienza la cita, para despacharse luego un extenso párrafo de opinión sobre las relaciones entre Estados, sectores empresariales, productores, empleados públicos, etc. Al igual que en los textos de Real, este texto es sumamente erudito, pero de una erudición muy solapada, bajo un tono coloquial y bajo un cierto tipo de humor que atrae al lector y lo acerca a la escritura. Y creo que para quienes conocemos a Oscar es casi imposible leer sin tener la voz de Oscar por la realidad que alienta la escritura,
es como, yo lo leo y lo estoy escuchando, o sea, estoy escuchando sus palabras. Bueno, este es un texto también iconoclástico. Oscar revisa el canon y lo rearticula, en diálogo también con muchas de las voces de aquellos que sentaron el canon, tanto en la literatura como en la historia. Entre los más destacados, pues, ya mencionaba a Real, pero que es el Cicerone, pero en diálogo, por ejemplo, con Zunfelde, con Pivel Devoto. También rescata figuras y obras, las reubica, las jerarquiza. Montevideo, una nueva Troya, de Dumas, y la tierra purpúrea de Jackson ocupan con justicia más lugar que Tabaré, el célebre poema de la patria. A la generación del 45, Brando se encarga de aclarar desde un principio que le dedicará tan solo un par de párrafos, lo cual creo que ya de por sí constituye una especie de declaración de principios. Oscar opta por dejar de lado, en cierto modo, para este periodo la categoría de generación literaria para tomar un criterio de generación histórico-político, más bien, los 60, embarcados para el autor en dos ensayos emblemáticos que son El país de la cola de paja, del 60, de Mario Benedetti, y Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, del 71. El decurso del texto sigue un movimiento pendular, un corsi e ricorsi en el que se oscila entre el análisis de los autores en sí mismos, sus circunstancias de enunciación, y la pregunta que pretende articular todos los episodios y al mismo tiempo va reformulándose en cada aparición, la de cuál es la relación entre literatura y política, o entre partidos políticos e intelectuales. Brando va exhibiendo el proceso de sus disquisiciones, logrando con ello un mayor acercamiento al lector. Es como un razonamiento en voz alta, va diciendo, pero esto es así, esto no puede ser así, pero sin embargo, o sea, está exhibiendo la trama de un pensamiento en acción. Dice al comienzo del libro, sobre el momento en que decidió aventurarse en el desafío y la aventura de este libro. Si se trataba de la relación con los partidos y no con la política en general, ello suponía entender de qué manera el pensamiento y los escritos de algunos hombres formaban, configuraban, daban ideas y sentido al accionar de esas congregaciones tan particulares que eran las partidarias. Y en sentido inverso, observar si esos conglomerados con débiles, y cita aquí a Real, mundividencias o cosmovisiones, eran capaces de filiar políticamente una obra o un escritor. Y concluye, en cualquiera de sus formas, la latitud era incitante y desalentadora. Es decir, está exhibiendo permanentemente su proceso de pensamiento y sus frustraciones con sus intentos de llegar a algunas conclusiones, aunque sean primarias. Eso es algo maravilloso que permite el ensayo, ¿no? Y que sin duda no podría, te lo rechazarían en cualquier revista letrada, Oscar, afortunadamente, ¿no? Porque son esas cosas que, o sea, tenemos que dar certezas, ¿no? En las revistas letradas. Ese desaliento inicial que dice, de una manera o de otra, si voy por este lado, no va, si voy por este otro lado, tampoco va. Y de cualquiera de las maneras es, por un lado, incitante, pero por otro lado, desalentador. Ese desaliento inicial no lo abandona, pero sí lo incita a seguir buceando, que es un verbo que utilizaba al principio, en el insondable tejido de la cultura uruguaya, con una incertidumbre que también es planteada tempranamente en el libro. La de hasta qué punto un conjunto de ideas es capaz de generar un movimiento, dice Oscar en la página 17. Brando comienza por recurrir a la obra de Pivel Devoto, el inventor del bipartidismo uruguayo, parece que lo denomina de Masi, y recoge nuestro autor. Y su obra clásica, la obra clásica de Pivel, la historia de los partidos políticos en Uruguay. Lo cual está muy bien, porque es una referencia ineludible, pero por otro lado no parece ayudarlo mucho a la reflexión que quiere seguir. Siendo también
quien habla, una de las atrevidas que como Oscar se mete a hablar de historia desde la cultura, reconozco que sobre todo luego de la amplia bibliografía sobre los nacionalismos que floreció en los 90, la hipótesis de que la preconfiguración de lo que serían los partidos se remonta al periodo de la independencia o a una batalla de carpintería, me resulta por lo menos un gesto de voluntarismo historiográfico extremo. Parece mucho más acertada la dicotomía de Zunfeli, a la que también apela Brando, de pensar en entidades construidas en torno a caudillos y doctores, ¿no? O entre ciudad, campaña, en fin, como ramos. Por eso el texto gana en complejidad y riqueza en la medida que Brando va ubicando a los distintos autores o textos en su relación con otros movimientos políticos o ideológicos fuera de fronteras. Ya tempranamente, por ejemplo, a partir del estudio de Esteban Echeverría, al preguntarse sobre la ubicación de su pensamiento en relación al socialismo y al liberalismo, al neocatolicismo y al sensimonianismo, nos da pautas que nos permiten pensar en signos mucho más pletóricos de sentido que, permítaseme decir, las tristes y pobres metonimias bastante rústicas o ramplonas, a decir verdad, que designaron y designan los nombres de nuestros partidos tradicionales, Blanco y Colorado. Brando nos hace partícipes de las dificultades de la tarea que ha emprendido, pero acertadamente, a mi juicio, insiste en analizar obras y autores a la luz de familias o claves no solo nacionales, sino también extranacionales e internacionales, logrando para mí allí lo mejor de su aventura. Aún así, por momentos, parece sentir una especie de llamado al orden y, por ejemplo, sobre la mitad del libro dice, cito, pero al cruzar las ideologías partidarias con caracterizaciones religiosas, filosóficas o científicos, el ordenamiento se desordena y caemos en el valor de las excepciones. Es como que está tratando de tensar siempre la cuerda para volver a esa pregunta inicial y vuelve, reflexiona, se aleja, es como un movimiento centrífugo y centrípeto al mismo tiempo. Por suerte, a pesar del desorden que le ocasiona, Brando insiste en ese camino, a mi juicio ineludible para entender tanto la noción de partidos políticos como las de la literatura en sí misma. Porque es posible encontrar figuras emblemáticas y representativas de la relación entre política y escritura, como por ejemplo la figura de Eduardo Acevedo Díaz, en un excelente capítulo del libro. Pero lo que predomina en la mayor parte del periodo analizado es lo que Brando comprueba al culminar su análisis del siglo XIX. Y esta es lo que dice antes de empezar con la generación del 900. Si las décadas anteriores, refiriéndose al siglo XIX, enredan tientos y desbaratan intentos lineales y esquemáticos de vincular partidos y literatura o partidos e intelectuales y artistas, el 900 aumentará estos desajustes. En el 900 se detiene en el análisis de la figura de Rodó, a la que ve como un punto de coagulación. La generación del 20 es despachada como por la mayor parte de la crítica rápidamente bajo las acusaciones. Hay otros libros sobre eso. Bajo las acusaciones de acuerdismo, acomodaticio que pesan sobre ella, sobre todo a partir de la generación de 45, y por creo yo, la figura arrasadora de Juana de América que ha obnubilado todo lo que había debajo, ¿no? Una de las hipótesis más sugerentes, y a mi juicio acertadas también, ya sobre el final del libro, es la que parte de la comparación entre la década del 30 y la del 60. Para Brando, la primera década anticipó en cierto sentido a la segunda, y cito, ambos decenios fueron marcados por crisis severas, y ante ellas no habrían sido los partidos los recipientes adecuados para su contención. O mejor, los partidos se habrían visto rebasados en ambos momentos por movimientos que al tiempo que los contenían, los fracturaban. No faltan, en los dos párrafos dedicados a la generación de 45, son más de dos al final, pero al principio dice, no voy a perder tiempo en esto, ¿no? Bueno, no faltan en esos dos párrafos
dedicados al 45, la crítica, a la generación crítica, a Marcha y a Quijano, por eso digo que es un libro iconoclasta, ¿no? A Marcha y a Quijano en especial, retomando una acusación de Floyd y de Benedetti de caracterizando la actitud de Quijano en Marcha por un mirar desde arriba que aparentemente, de acuerdo a lo que desarrolla Oscar, quiero entender yo que desarrolla, ese mirar desde arriba de Marcha habría sido funcional a la presidencia de los partidos políticos establecidos. Y también, como dice Oscar, el desengaño de las viejas estructuras partidarias. Bueno, no en vano estábamos llegando, ¿no? A sacarnos a la creación del Frente Amplio. Luego del análisis del marco temporal de los 60, que comienza con Benedetti, con El país de la cola de paja, y termina con Galeano, Las venas abiertas, como fechas simbólicas, el trabajo concluye con un análisis del artista y militante Ibero Gutiérrez, asesinado a los 22 años de 1932. Y digo concluye porque si bien está la figura de Maggi, para mí en realidad el recorrido cierra ahí. La vuelta a Maggi es como un volver atrás de alguna manera, ¿no? O sea, me parece que del modo que lo planteás, el recorrido cerraría justamente, incluso la fecha que elegís es el 72, que es la fecha del asesinato de Ibero Gutiérrez. La obra de Ibero Gutiérrez es otra obra que problematiza las relaciones entre cultura y política, en este caso dentro del campo de las izquierdas. Dice Oscar, cito: el asesinato de Ibero Gutiérrez pudo ser una señal de ajuste. 2 puntos. La advertencia de que el artista y el revolucionario, el hombre nuevo, debían volver a pensarse. Al final de un recorrido tan fecundo y apasionante, Brando reconoce, como la historiadora John Scott en sus estudios sobre feminismo, lamento, que solo tiene paradojas para ofrecer. Solo paradojas para ofrecer. Porque las relaciones entre literatura, en el caso de este libro, porque las relaciones entre literatura y política terminan siendo siempre esquivas. Dudas, incertezas, paradojas. ¿Qué más podemos pedirle a un excelente ensayo como el que hoy nos convoca? Estoy un poco abrumado. Si sabía esto no venía. Bueno, la hora de los agradecimientos es principalmente a mis presentadoras por los elogios y por algún palo. Bueno, tendría que volver a leer Montevideo, la nueva Troya. Y bueno, sí, es así, la vuelvo a leer. Y hacemos cuando salga la segunda edición, reformulamos ese capítulo. Bueno, gracias por supuesto a la editorial, a Martín. Y acá, con respecto a lo que decía Inés, y ese final del libro, fue difícil encontrarle una estructura a este libro, por la manera en que fue escrito, y las dos dijeron algo sobre eso, porque yo lo dije en el libro. El libro me parece que abarca menos de lo que optimistamente dijeron, pero iban apareciendo casos que yo suponía emblemáticos, pero en un orden raro o en un desorden bastante evidente. En ese punto, la aclaración de la estructura final del libro se hizo con Abril, que es la armadora de Estuario, que me fue ayudando a recapitular el libro, a rehacerlo, a reordenarlo, a armar sobre todo eso que en principio eran recuadros. Yo le ponía recuadro y me ponía a escribir. Un día me dijo Abril, ¿cómo puede haber un recuadro de 15 páginas? Sí, tenés razón, no puede haber un recuadro de 15 páginas.
Entonces lo convertimos en capítulos, Y así iba procesando todo el libro y quizá en alguna situación quedó impreciso o imperfecto. Y supongo que, y admito la observación tuya, ese final pudo tener algo imperfecto, aunque a Carolina le gustaba la presencia de Maggi, pero podría haber estado en otro lugar. Digo esto, hoy revisaba una vez más a Real de Azúa, y en la entrevista que le hace Bordoli a Real por allá por el año 64, 65, Real le pregunta, no me acuerdo cuál era la pregunta de Bordoli, ¿no? Esas preguntas ambiciosas, y Real le tartamudea esta respuesta, le dice: usted sabe que los escritores no somos gente modesta, o más bien somos congenialmente vanidosos. ¿Qué palabra? Yo decía, ¿de dónde sacó congenial? Digo, porque ahí está la clave. La clave es, bueno, hay algunas palabras. Somos congenialmente vanidosos. Y ahí hablaba del Moisable, él decía de Mallarmé, yo creo que de Pascal, pero no importa, de Pascal. El Moisable de Pascal, ese yo. Y como cierre, déjeme ponerme un poco vanidoso y decir que al fin de cuentas el libro tiene una pretensión, una intención que es en el fondo una pretensión. Y es hacernos pensar sobre la relación entre los partidos y las ideas. Yo no tengo respuestas, por supuesto, como las dos presentadoras se dieron cuenta. Y además estamos en el peor momento, que es el momento electoral. Quizá, por el contrario, podríamos decir, si fuéramos astutos, estamos en el mejor momento para volver a reconsiderar esta relación entre partidos e ideas. ¿Cómo se produce? Se produce inevitablemente, en la mejor de las situaciones, si hay una presentación de un programa partidario o si hay, yo qué sé, y en la peor de las situaciones, que es la propaganda electoral. En los dos casos, las ideas están allí. Hay que saber verlas si uno ve el mundo como un gimnasio o si uno ve el mundo como otras cosas, como una asamblea permanente. Pero allí, en la propia publicidad electoral, se perciben las ideas que los partidos... Pero yo querría sobre todo otra cosa. ¿Y a quién le importa lo que yo querría? Pero bueno, aprovecho que están ustedes cautivos acá y se los perpetro. Querría que los partidos fueran verdaderamente más flexibles, que tuvieran esa afluencia que pedía Real de Azúa. Él decía, los partidos son entidades más estrictas, más no me acuerdo cuáles son los términos, más cerradas, más duras. La literatura tiene una amplitud y yo lo único que quiero es en esta instancia pedir, porque estamos en la instancia de decisión, que los partidos sean más sensibles, más absorbentes de algunas cosas que a veces no provienen de sí mismos, que no están en los propios partidos y que están afuera de esos partidos. Y que no se abroquelen frente a esas ideas que están fuera de esos partidos y las acepten, y que me parece que eso sí mejora bastante la democracia. Eso es la historia de la relación entre los partidos y las ideas. Yo hice una historia sobre todo, no soy un dilucidador, como decía Real de Azúa de Bordoli, si bien, bueno, me tacharon o me tildaron de ensayista, pero bueno, digo, agrego eso como coda de estas cosas que están por allí y que podrían servir para algo. Nada más y muchas gracias.